Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu aula virtual. Yo trabajo desde casa. Ahora con el tema métodos de separación de mezclas. Los métodos que analizamos son destilación, cromatografía y centrifugación de la asignatura de Ciencias de tercer grado, énfasis en química y tecnología. El aprendizaje esperado es que el alumno analice propiedades físicas y químicas para identificar materiales y sustancias, explicar su uso y aplicaciones. Vayamos a analizar el video de la clase del día de hoy. No se les olvide tomar las notas pertinentes. Industria, ciencia, farmacéutica. Esto es química. Ciencias y tecnología, química, tercer grado. Bloque 1, secuencia 3, mezclas, destilación. A tu alrededor abundan las mezclas. Las encuentras en tus alimentos y en los productos que usas cotidianamente. Con frecuencia no puedes identificar a simple vista sus componentes. Por ello, existen varios métodos de separación. Es importante conocer las mezclas porque, entre otras cosas, en la naturaleza hay mezclas muy complejas, cuya explotación ha llegado a ser la base de la economía de países enteros. Por ejemplo, el petróleo, del cual México ha sido uno de los principales productores a nivel mundial. ¿Cómo se separa una mezcla como el petróleo? El petróleo que se obtiene de los yacimientos petrolíferos, conocido como crudo, es una mezcla de hidrocarburos, es decir, de compuestos orgánicos derivados del carbono. Para ser útiles, estos compuestos se separan mediante un proceso llamado destilación fraccionada, en el cual se hace hervir el crudo a 400 grados centígrados. Después se pasa por una torre de destilación, donde se separan los componentes de la mezcla según la temperatura de ebullición de cada uno de ellos. Así se obtienen aceites, asfaltos, combustibles diversos y gases. Se tienen registros de que la destilación era ya conocida por las antiguas civilizaciones china, griega y romana. Pero fue en el siglo X de nuestra era que el químico persa Al-Razi inventó el alambique, un artefacto con el cual calentaba líquidos diversos que al evaporarse y enfriarse por condensación le permitían elaborar licores, perfumes y otros productos. En esencia, la destilación es un método de separación de mezclas que permite volatilizar sus componentes y posteriormente condensarlos por enfriamiento. Observa. El líquido a destilar, contenido en un matraz, se calienta hasta alcanzar la temperatura deseada. Sus componentes se van evaporando a distintas temperaturas según su punto de ebullición y atraviesan un refrigerante enfriado por agua, lo que provoca su condensación. Después, estos componentes se recogen en otro matraz. Mediante la destilación de diversas sustancias, se pueden obtener bebidas alcohólicas, medicamentos y aceites esenciales que se utilizan en perfumes y otros productos. La destilación no solo está presente en las industrias. Por ejemplo, mientras se cuece la mezcla de algunos alimentos con agua dentro de una olla, es posible observar que en la tapa se forman gotitas de vapor. Esta es una especie de destilación casera. En la naturaleza se llevan a cabo procesos semejantes a la destilación, como la lluvia. Las nubes son vapor de agua condensada, es decir, son pequeñísimas gotas que se comportan como polvo y pueden flotar gracias al flujo de aire en la atmósfera, calentado por la energía del sol. Después, cuando esas minúsculas gotitas de agua se empiezan a unir unas con otras, se vuelven gotas verdaderas que ya no pueden flotar y entonces llueve, llueve y llueve. ¿A qué te recuerda este fenómeno? En la naturaleza también podemos encontrar muchas mezclas.
Una de ellas es el aire que respiramos, el cual está compuesto principalmente por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases en menor proporción. Otra mezcla es el agua salada de los océanos, que ocupa el 97.5% del total de agua del planeta. En comparación, el agua dulce, la que bebemos, ocupa apenas el 0.7%. ¿Se te ocurre alguna mezcla que se pueda separar mediante destilación? Reflexiona también sobre cómo hubiera sido la historia de la humanidad sin la explotación y usos de los derivados del petróleo, obtenidos a partir de la destilación. En la historia reciente de los avances tecnológicos, la química ha estado presente y ahí seguirá. Ahora que ya conocemos mejor los tipos de destilación y sus aplicaciones en la ciencia y la industria, revisaremos los siguientes métodos de separación de mezclas. Continuando con los métodos de separación de mezclas que analizamos en las clases pasadas, hoy iniciamos con destilación. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica consiste en calentar la mezcla hasta que ésta entra en ebullición. A medida que la mezcla se calienta, la temperatura aumenta hasta que alcanza la temperatura de la sustancia con punto de ebullición más bajo, mientras que los otros componentes de la mezcla permanecen en su estado original. A continuación, los vapores se dirigen hacia un condensador que los enfría y los pasa a estado líquido. La destilación se utiliza ampliamente en la industria, permitiendo procesos como la obtención de bebidas alcohólicas, refinado del petróleo, obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en otros muchos campos. Es uno de los procesos de separación más extendidos. Ahora pasaremos con el siguiente método de separación, que es la cromatografía. El término cromatografía proviene de las palabras griegas cromatos, color, y grafía, representación. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Para ello, emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como papel, gas, un líquido neutro, entre otros. Fases de la cromatografía. La separación por cromatografía implica dos fases distintas. La fase estática inicia cuando se aplica la mezcla a su soporte específico y se prepara para la aplicación de la móvil. Fase móvil. Se procede a mover otra sustancia sobre el soporte, permitiendo así su reacción con los componentes de la mezcla, para que la diferencia en la velocidad de reacción sirve como criterio de separación. Tipos de cromatografía. La primera, la cromatografía de absorción, cuando la fase estacionaria es un sólido y es capaz de absorber mediante interacciones de tipo polar a cada uno de los elementos de la mezcla. La segunda, la cromatografía de partición, cuando la separación de la mezcla se produce por diferencias de solubilidad de sus componentes, siendo ambas fases líquidas. Y la tercera, cromatografía de intercambio iónico, cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables, capaces de intercambiar su carga con la fase móvil. Algunos ejemplos cotidianos de la aplicación de la cromatografía son: vino derramado sobre un mantel blanco. Un accidente a la hora de la cena nos permitirá observar, al secarse el vino, por contacto con el aire, las diversas sustancias que lo componen. Cada una teñirá de distinto tono o color el blanco de la tela, pudiendo así identificarlas por separado, cosa que normalmente resultaría imposible. Y otro ejemplo es el análisis de sangre. La cromatografía de muestras de sangre se lleva a cabo a menudo para identificar las sustancias contenidas en ella, imperceptibles normalmente, dado que se trata de una mezcla muy compleja. Para ello, se observa el color que la sangre refleja en un soporte o sometida
a una luz específica. El último método de separación de mezclas que hablaremos el día de hoy es el de centrifugación. La centrifugación es un mecanismo de separación de mezclas, en particular las compuestas por sólidos y líquidos de distinta densidad, a través de su exposición a una fuerza giratoria de determinada intensidad. La centrifugación opera empujando los componentes más densos de la mezcla hacia el punto más alejado del eje de rotación y dejando los menos densos en el punto más cercano. Esta técnica es de uso cotidiano por químicos, biólogos y otros científicos. Tipos de centrifugación. Existen 4 tipos de centrifugación. Número 1. Centrifugación diferencial. Aprovecha la diferencia de velocidad de sedimentación de las distintas moléculas de una mezcla. Así, las partículas de densidades similares sedimentan juntas. Usualmente se usa para separar componentes de una mezcla y constituyen el paso preparatorio para procesos de separación de moléculas. Número 2. Centrifugación isopícnica. Añade medios de distinta densidad a partículas que comparten el mismo coeficiente de sedimentación para poder separarlas mediante la fuerza centrífuga. 3. Centrifugación zonal. Separa las partículas de una mezcla a partir de su diferencia de velocidad de sedimentación y también su masa. Dado que la mezcla se coloca previamente encima de un gradiente de densidad preformado, haciendo las veces de colador de partículas gracias a la fuerza centrífuga. 4. Ultracentrifugación. Monitorea las estructuras empleando luz ultravioleta o interferómetros a medida que se sedimenta mediante sistemas de rotor, fijo o de columpio. Es muy útil para estudiar las estructuras subcelulares. Ejemplos de centrifugación. La centrifugación es empleada en numerosos casos de estudio científico, especialmente de las sustancias básicas de la materia orgánica, a través de procesos especializados de centrifugación de sustancias como la sangre o de células humanas. Se puede separar el plasma, los concentrados de plaquetas, los organelos intracelulares e incluso el ADN. Otros ejemplos sencillos lo constituyen el lavarropas, que emplea la fuerza centrífuga para, después de mezclar el agua, el jabón y la ropa, secarla, eliminando el agua a través de los agujeros del tambor, gracias a la fuerza centrífuga. O las máquinas de la industria láctea, que extraen de la leche las porciones de grasa que debemos sacar para obtener leche descremada y para fabricar el suero, la nata y otros productos. Es así como hemos llegado al final de la clase del día de hoy, no sin antes dejarte las actividades correspondientes, que las encontrarás en las páginas 47, 48 y 49 de tu libro de ciencias. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase. Y mientras tanto, quédate en casa.